En este video te voy a enseñar cómo en base a mi estrategia yo encuentro una entrada analizando el mercado desde cero. En esta ocasión vamos a analizar el dólar contra el dólar canadiense. Y aquí el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la dirección del mercado en una temporalidad mayor, tener un norte o tener un mapa para saber hacia dónde el mercado se va a estar moviendo. ¿Okay? Lo que yo hago por lo general es analizar el mercado empezando por una temporalidad, mayormente en temporalidad diaria, pero en ocasiones puedo irme a 8 horas, puedo subirme a semanal o incluso hasta mensual, dependiendo de la estructura del mercado, qué tan claro se vean, depende de la temporalidad. En este caso, lo que yo estaba viendo en una temporalidad diaria es que aquí se ve claramente cómo el mercado está en una tendencia alcista. Pero lo que a mí me interesa saber es, ok, ¿en qué punto el mercado se puede detener y reaccionar? Entonces sí estamos viendo cómo aquí tenemos una tendencia alcista, pero a mí me interesa, como les comentaba, ver en qué punto puede comenzar a caer o saber si todavía tenemos una zona de reacción en el pasado más arriba para saber hasta dónde puede llegar. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, yo puedo subirme a una temporada semanal y aquí por lo menos ya tengo un norte, ya tengo una zona donde el precio puede rebotar en este punto, o también a mí me interesa ver cuáles son los bajos o altos anteriores para ver, identificar altos más altos o bajos más bajos. Entonces aquí es cuando incluso me puedo ir hasta una temporalidad mensual para ver qué tan detallado está esta estructura. Entonces aquí sí ya me gusta cómo se ve, porque aquí ya veo claramente cómo el precio me está generando un bajo más bajo que el anterior. ¿Ok? Entonces por el momento en un muy largo plazo yo puedo ver que estamos en una tendencia bajista. Eso no significa que vamos a tener un trade muy largo, un trade en swing. Esto solamente, como les comentaba, era para tener un norte, para tener un mapa y saber la dirección del mercado. Entonces yo utilizo mucho el FIBO. Yo busco por lo general retrocesos profundos. Y aquí yo puedo ver que el mercado se detuvo en una zona que yo busco en muchas ocasiones, que es el 70 y 79. Entonces yo ya sé que lo que puedo esperar del mercado al tener este bajo más bajo y respetar esta zona del 70, que el mercado en un largo plazo venga en una estructura bajista. ¿Okay? Entonces yo ya tengo mi norte, ya tengo mi mapa. Lo que yo voy a hacer ahora es bajar de temporalidad para encontrar la fractalidad. Lo que yo voy a buscar aquí es una estructura de cambio que me confirme que el mercado va a caer. Entonces aquí es cuando yo bajo a una temporalidad diaria, o incluso aquí, para ver un poquito más claro todo, puedo bajar a 8 horas. Y aquí lo que yo estaba identificando es que tengo un alto más alto que el anterior. Y lo que es muy importante que sepan es que el mercado es completamente fractal. Lo que va a ser una temporalidad mayor puede ser semanal, diaria, mensual, lo va a replicar exactamente en 1 hora, 2 horas, incluso en 15 minutos o hasta en 1 minuto. El mercado repite las mismas figuras, mismos patrones en cualquier temporalidad. Entonces aquí yo estoy viendo que tengo un alto más alto que el anterior. Y hasta ese momento lo que yo estaba buscando era una de mis confirmaciones, que es un patrón de cambio, que puede ser en este caso, o lo que yo estaba esperando era que el precio termine su ciclo, que es lo que yo aplico también, y que aquí en este tercer toque comience a caer. ¿Okay? Pero recuerden que lo importante es reaccionar a lo que haga el mercado y no esperar que haga exactamente lo que nosotros esperamos que haga. Entonces, si yo estoy viendo aquí este alto, más alto que el anterior, pero antes de que se forme esa figura, yo esperaba que el precio respete esta zona de retroceso profundo. Aquí. Que vemos cómo sí reaccionó, pero aquí lo que tendríamos que hacer es bajar nuevamente temporalidad para confirmar esta zona, buscando que el precio dé un siguiente impulso y complete mi patrón o mi estructura en una temporalidad de 8 horas. ¿Okay? Ya vimos, adelantando un poquito esto, que no fue así. Pero ahora, en este momento, cuando el precio vemos que no respeta el retroceso profundo, la siguiente zona que vamos a buscar es esta zona de doble piso, ¿ok? Porque como aquí tenemos este alto, más alto que el anterior, aunque aquí nos genera un doble piso, seguimos en una estructura alcista. Ya cuando el precio, como lo está haciendo actualmente, nos genera un bajo más bajo que este, podríamos saber que estamos ahora en una tendencia bajista.
Por el momento nos encontramos en este punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bajar nuevamente de temporalidad para confirmar esta zona. Bajamos a 4 horas. Bajamos a 2 horas. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cuál es exactamente uno de mis patrones de entrada. Aquí estamos viendo, por ejemplo, rápidamente cómo se forma un canal. ¿Ok? Y esto puede ser considerado como una estrategia de chartismo, pero realmente en lo que yo me enfoco es ver la estructura del mercado e identificar las ondas. ¿Okay? Si han escuchado por ahí la teoría de las ondas de Elliott, tiene mucho que ver con lo que yo veo. Entonces, aquí yo veo cómo está el primer toque del patrón, el segundo toque y el tercer toque. Y aquí si lo vemos de otra manera, son las 5 ondas de Elliott. Una confirmación extra que yo le agrego, esto ya es un poquito más avanzado, es que el tercer toque de mi patrón o el final del ciclo se encuentra en una zona de extensión. Entonces, aquí vemos como el precio llegó justamente a una zona de extensión del patrón que yo estoy viendo en 2 horas. Y además se terminó de completar dentro de la zona que yo estaba esperando en una temporalidad mayor que reaccione, que es la zona de doble piso en una temporalidad de 8 horas. Entonces aquí ya está perfectamente confirmada mi compra. ¿Okay? Y ya se lo vemos en cuanto a estructura. Luego de respetar ese tercer toque o el patrón o el ciclo, aquí ya tenemos nuevamente un alto más alto que el anterior. Entonces aquí ya tenemos confirmada la nueva tendencia alcista. Y aquí lo que podemos hacer, otra de mis formas de utilizar el FIBO, es buscar una zona de extensión, o sea, trazar una zona de extensión para saber hasta dónde va a llegar el siguiente impulso. Y aquí nos encontramos en una nueva zona de reacción. Y vean cómo estamos bajando poco a poco. Empezamos en mensual, pero ya vamos en 2 horas. Y ahora ya tenemos una zona de 2 horas. Y es una nueva zona de reacción. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que venimos haciendo. Bajar de temporalidad para confirmar esa zona. Bajamos a 15 minutos. Y estamos viendo, bueno, aquí ya se empieza a ver un poquito más claro, pero creo que en 5 minutos es la temporalidad correcta. Como aquí tenemos un nuevo ciclo o nuevo patrón. Se lo voy a trazar aquí y ahora bajamos nuevamente a 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Vamos a bajar, como les decía, a 5 minutos para que se vea más claro. Y aquí ya estamos viendo cómo este patrón que teníamos en 2 horas se replica de la misma manera aquí en 5 minutos. Trazamos una línea de tendencia. Trazamos la línea por la parte superior. Y ahora les digo, vamos a replicar lo mismo que hicimos en 2 horas. Vamos a buscar que este tercer toque o este final del ciclo se encuentre en una zona de extensión para saber exactamente en el punto en el que vamos a entrar. Trazamos el FIBO y vean, nuevamente nos encontramos en una zona de extensión. Y esto yo lo podría seguir haciendo hasta bajar hasta 1 minuto. ¿Ok? Pero esto ya está más que confirmado. De hecho, como les decía, podemos entrar desde el patrón de 2 horas, pero aquí estamos dando un ejemplo de cómo funciona perfectamente la fractalidad. Y un problema que tienen muchos traders es que se encuentran correctamente su entrada, pero no saben dónde exactamente poner su stop loss y su take profit. Y pues realmente hay muchas maneras de determinar este punto. Y de ahí va a determinar también cuál va a ser tu riesgo-beneficio. Depende también si eres un trader que hace mucho scalping, que opera más en intradía o que le gusta dejar correr sus trades en un largo plazo, en trades tipo swing. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer para ir a buscar un trade muy seguro, muy confirmado, donde el precio debería de llegar, es irnos por lo menos hasta la base del patrón. Que aquí tenemos un 9-1, que si operamos por porcentaje, arriesgando, yéndonos con un riesgo entre conservador y moderado, un 1% por trade, tendríamos 7 pips stop loss. ¿Por qué 7 pips stop loss? Porque cuando yo entro en una zona de extensión, que es entre el 127 y 141, mi stop loss siempre lo pongo al 161, porque para mí, si toca ese nivel, significa que ya no va a respetar esa zona. ¿Okay? Y lo que yo estoy tratando de encontrar aquí es el punto exacto donde el precio se vaya a revertir y comience la nueva tendencia. Por eso yo busco un patrón de cambio. Entonces, aquí les digo, pongo mi stop loss en este punto.
Y mi take profit yo lo manejo siempre, o trato de ponerlo siempre, en base a la temporalidad que estoy operando. O sea, si yo en este punto o en esta estructura de 5 minutos tengo un patrón, yo me voy a la base del patrón. Pero si realmente lo que estábamos esperando en un principio era que en 2 horas, o lo que estábamos viendo era que en 2 horas estamos en una zona de extensión, al ver este alto, más alto que el anterior, lo que le tocaba al precio hacer era comenzar a hacer su retroceso. Entonces, ¿hasta dónde yo voy a esperar su retroceso? Hasta mi zona, que como les comentaba anteriormente, que utilicé en la temporalidad mensual, lo replico en 2 horas y lo voy a replicar en 5 minutos. Pero vean aquí, llegó justamente al 70-79 y de ahí comenzó el nuevo impulso alcista. Entonces aquí yo puedo combinar dos temporalidades. Yo estoy confirmando esta zona en 5 minutos y como les comentaba, si yo sé o yo espero que el precio va a llegar a esta zona de retroceso del 70-79, ahí obviamente es un poquito más de riesgo y no es obligatoriamente que llegue hasta ese punto, pero yo podría dejar correr. Y aquí ya sería un 18-1. Y como les comentaba, si tú arriesgas un 1% por trade, aquí tú tienes un 18% de la cuenta que se dio en menos de 24 horas. Pero como les comentaba, mientras más grande sea el take profit, pues más riesgo hay de que no llegue. Entonces, lo que yo le recomendaría hacer es a la base del patrón, por lo menos cerrar parciales. O lo que se puede hacer es abrir en este punto 2 posiciones, dividiendo el riesgo. Y una que se cierre en este punto y la otra la puedes dejar correr perfectamente hasta aquí. Porque estás respetando al 100% toda tu operativa y toda la tendencia. Entonces, esta es la manera en la que podemos entrar en un tercer toque. Y una reentrada que podemos hacer, que de hecho nos dio una reentrada muy clarita, esta estructura, es al momento de ver que el precio sí respeta tu zona, vemos cómo sí reacciona, baja, y al momento de bajar nos genera un rompimiento de estructura. Aquí tenemos nuevamente un bajo, más bajo que el anterior. ¿Okay? Entonces aquí ya está más que confirmado tu trade. Si no entraste en este tercer toque, aquí tuviste la oportunidad de poder entrar nuevamente. ¿Cómo? Simple. Tenemos un bajo más bajo, ya tenemos permitido poder utilizar el Fibonacci. Nos vamos a la zona del 70-79 y aquí hay otro patrón que me gusta mucho, que se respeta la zona del 70-79 combinado con un doble techo. Entonces para mí eso es un patrón muy poderoso. Y aquí también les voy a decir por qué pondría mi stop loss al 100%. Y mi take profit lo puedo mantener hasta la base de la estructura o la base del patrón. Aquí yo pondría mi stop loss al 100% porque les dije, siempre debemos de saber exactamente por qué hacemos todo lo que hacemos en el mercado. Ya sea trazar un FIBO, ya sea encontrar una tendencia, ya sea fijar tu stop loss, tu take profit. O sea, lo más importante como trader es saber exactamente por qué hacemos lo que estamos haciendo y comprenderlo al 100%, de manera objetiva. Lo que a mí me pasaba en muchísimas ocasiones era que cuando yo estaba aprendiendo de algún educador, yo simplemente copiaba todo lo que él hacía. Y si en un momento, en alguna sesión, él cambiaba un nivel del FIBO, él cambiaba algún patrón, yo sin cuestionarme, yo copiaba exactamente lo que él hacía, pero yo realmente no comprendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo que para mí fue muy importante y fue un cambio muy drástico en mi operativa, es saber exactamente y de manera objetiva lo que estoy haciendo, no por suposiciones o no por esperanza. Entonces, regresando al gráfico, aquí para mí un stop loss correcto sería al 100%. ¿Por qué? Porque si el trade supera este alto anterior, significa que seguimos en una tendencia alcista. Y recuerden que lo que buscamos aquí es un cambio de tendencia. Aunque a fin de cuentas todo puede pasar al mercado y aquí nos puede sacar con una mecha y se puede caer, pero ya son situaciones que no podemos controlar. Entonces, aquí está todo más que confirmado. Ponemos nuestro stop loss al 100% y nuestro take profit hasta la base del patrón. Y si aquí tú tenías una entrada en un principio y aquí tienes una reentrada, la que teníamos aquí era un 8% y aquí un 6%. Y en estas dos, con una misma estructura, tienes un 12% de la cuenta.
en menos de 24 horas. Entonces, si tienes alguna duda de lo que acabo de explicar, si tienes algún comentario o sugerencia de lo que quieras que subamos o expliquemos más a profundidad, déjalo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.